Mi nuera dijo: si no te gustan las bromas irónicas de mi madre, puedes pagar la cuenta e irte. La pista oculta. Clara regresó a su casa con el corazón latiendo fuerte. La confrontación con Mercedes no le había dado respuestas claras, pero sí una certeza. Había algo más grande detrás de todo aquello. Lucía y su madre no solo intentaban apartarla de Andrés. Había un trasfondo oculto, un secreto que ambas compartían. Durante la tarde, mientras acomodaba unas cajas con papeles viejos en el armario, Clara recordó que Andrés hacía unos meses le había pedido guardar temporalmente algunos documentos importantes de su trabajo. Con manos temblorosas comenzó a revisar la carpeta que su hijo había dejado en su casa. Lo que encontró la dejó helada. Entre contratos y papeles financieros había un documento notarial en el que Andrés aparecía como copropietario de una casa y un terreno a nombre de Lucía y Mercedes. Lo extraño no era la propiedad en sí, sino que el documento estaba fechado justo unas semanas después de su boda. ¿Por qué pondría Andrés dinero en una propiedad de ellas y no me diría nada?, susurró Clara, sintiendo una punzada en el pecho. Siguió buscando y encontró otro detalle, una carta sin firmar, escrita con la letra de Mercedes. En ella se hablaba de asegurar el futuro de Lucía y de cómo Andrés terminaría por ceder porque no sabría decir que no. El aire se volvió pesado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo comenzaba a encajar, las bromas irónicas, el desprecio sutil, el empeño en controlar a su hijo. No se trataba solo de rivalidad familiar, sino de un plan calculado para manipularlo y aprovecharse de él. Decidió no decir nada, al menos todavía. Si enfrentaba a Andrés con pruebas sin contexto, él podía enfadarse y acusarla de invadir su privacidad. No, necesitaba un plan. Tenía que desenmascarar a Mercedes y Lucía con sus propias acciones. Esa misma noche, cuando Andrés pasó a visitarla, Clara lo observó con detenimiento. Su hijo parecía cansado, distraído, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. ¿Todo está bien, hijo?, preguntó con ternura. Andrés sonrió débilmente. Sí, mamá, solo trabajo y cosas de la casa. Tú sabes cómo es. Clara lo abrazó, disimulando el nudo en su garganta. No puedo perderlo, pero tampoco puedo dejar que lo destruyan. Antes de irse, Andrés dejó olvidada su chaqueta en el sillón. Clara, al doblarla, notó un pequeño recibo en el bolsillo. Lo tomó y lo leyó. Era un depósito bancario a nombre de Mercedes firmado por Andrés con una suma mucho mayor de la que él ganaba en un mes. El corazón de Clara se aceleró. No cabía duda, su hijo estaba siendo manipulado o chantajeado. Y ahora ella tenía la primera pista para descubrir toda la verdad. Tras la huella del dinero, Clara pasó la noche en vela. El recibo del banco reposaba sobre la mesa como una prueba ardiente que no podía ignorar. ¿Por qué Andrés estaba entregando sumas tan grandes a Mercedes? ¿Qué tenía su nuera y su suegra que lo mantenían atado? A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. Visitaría el banco. Con cautela y el corazón acelerado llegó a la sucursal y solicitó hablar con un gestor. Usando el recibo como excusa, explicó que había encontrado el comprobante entre unos papeles de su hijo y necesitaba asegurarse de que no hubiera fraude. El gestor, después de revisar el sistema, le dijo con una voz baja: «Señora, no es la primera vez. El señor Andrés ha hecho depósitos similares a nombre de Mercedes durante varios meses». Clara sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Agradeció al gestor y salió del banco con el corazón apretado. ¿Qué clase de secreto escondían esas mujeres para tener tanto poder sobre su hijo? Decidió seguir otra pista, la dirección que figuraba en el documento notarial de la propiedad compartida.
Tomó un autobús hacia las afueras de la ciudad y llegó a una urbanización en construcción. Allí, entre terrenos vacíos y casas a medio levantar, encontró la parcela, un terreno con una casa pequeña, recién pintada pero deshabitada. Clara caminó alrededor y, en la parte trasera, encontró una ventana entreabierta. Dudó, pero la curiosidad pudo más. Empujó y entró. El interior estaba vacío, salvo por una mesa en la que descansaba una carpeta azul. Clara la abrió con manos temblorosas. Dentro había copias de contratos, recibos y notas escritas a mano. Lo más inquietante era una página que decía: una vez Andrés firme la cesión, todo estará bajo nuestro control. Nadie podrá detenernos. Clara retrocedió horrorizada. El plan era claro. Estaban utilizando a su hijo para quedarse con propiedades y dinero, asegurando un futuro que él desconocía por completo. De repente escuchó un ruido en la puerta. El corazón le dio un vuelco. Rápidamente guardó un par de hojas en su bolso y salió por la ventana antes de que alguien la descubriera. De regreso en su casa, mientras respiraba agitada, entendió que se encontraba en medio de una trampa peligrosa. No solo estaba en juego el dinero de Andrés, no, sino su vida entera. Miró al cielo y susurró con determinación: no voy a permitir que destruyan a mi hijo, no mientras yo respire. Lo que Clara no sabía era que Mercedes ya sospechaba de ella y pronto le haría saber que estaba vigilada. El enfrentamiento inevitable. Los días siguientes fueron un torbellino de nervios para Clara. Guardaba los documentos que había tomado de la casa vacía bajo llave, sabiendo que eran su única defensa si las cosas llegaban demasiado lejos. Cada vez que veía a su hijo sonreía para no preocuparlo, pero por dentro ardía la angustia. Una tarde, mientras regresaba de hacer unas compras, notó un coche estacionado frente a su edificio. Dentro, con gafas oscuras y una sonrisa helada, estaba Mercedes. Clara sintió un escalofrío, pero no se detuvo. Entró en el portal y, para su sorpresa, escuchó pasos detrás de ella. «Clara», dijo la voz seca de Mercedes, que había subido tras ella, «tenemos que hablar». En el pasillo, el aire parecía más pesado de lo normal. Clara sostuvo la bolsa de compras con fuerza, como si fuera un escudo. «¿De qué quieres hablar, Mercedes?» preguntó, tratando de sonar firme. La mujer se quitó las gafas y la miró con esos ojos fríos que parecían desnudarla. «No te hagas la ingenua. Sé perfectamente que estuviste en la casa». Clara sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Qué casa?», intentó disimular. Mercedes soltó una carcajada amarga. «No juegues conmigo. Sé que revolviste nuestros papeles y también sé que ahora crees tener ventaja». Se acercó unos pasos, tan cerca que Clara pudo oler su perfume fuerte y penetrante. «Te lo diré claramente. No te metas en asuntos que no entiendes. Andrés está bien conmigo y con Lucía. Nosotros cuidamos de él, a nuestra manera». Clara apretó los labios y, con voz firme, respondió: «Cuidar no es manipular. Lo que están haciendo es aprovecharse de él, robándole poco a poco». Mercedes sonrió, pero su mirada destilaba veneno. «¿Robarle? Por favor. Él lo da todo voluntariamente, porque nos ama, porque confía en nosotras. ¿O acaso no soportas que tu hijo ya no dependa de ti?». Esas palabras fueron como un puñal en el pecho de Clara. Respiró hondo, intentando no perder la calma. «Yo no tengo miedo de perder a mi hijo. Lo que temo es que ustedes lo destruyan». Mercedes se inclinó hacia ella y susurró al oído: «Cuidado, Clara. Las madres sobreprotectoras suelen quedarse solas, o peor». Luego se dio media vuelta y salió del edificio, dejando tras de sí un silencio cargado de amenaza. Clara se apoyó en la pared, temblando. Ahora ya no era una sospecha. Mercedes sabía que ella tenía pruebas y estaba dispuesta a todo para intimidarla. Pero en lo más profundo de su corazón,
Algo se encendió, una fuerza de madre dispuesta a luchar hasta el final. La guerra entre Clara y Mercedes apenas comenzaba. La revelación en la cena. Clara había esperado el momento adecuado y por fin había llegado. Andrés la había invitado a una cena en casa, junto con Lucía y Mercedes. Lo que para ellos sería una velada familiar, para Clara era el escenario perfecto para destapar la verdad. Antes de salir de casa, Clara guardó en su bolso las copias de los documentos que había encontrado y un pequeño dispositivo de grabación. No confiaba en que las palabras de Mercedes o de Lucía fueran suficientes. Necesitaba pruebas que no dejaran espacio a dudas. La cena comenzó con aparente normalidad. Mercedes, como siempre, lanzó comentarios sarcásticos hacia Clara, mientras Lucía fingía una sonrisa dulce. Andrés, cansado tras el trabajo, intentaba mantener la calma entre ellas. «Brindemos», dijo Mercedes levantando su copa, «por la familia, aunque algunos no sepan cuándo retirarse». Clara la miró fijamente y, por primera vez, no se contuvo. «Sí, brindemos, pero no por las apariencias, sino por la verdad». El ambiente se congeló. Andrés la miró sorprendido. «Mamá, ¿qué quieres decir?». Clara sacó lentamente los papeles de su bolso y los colocó sobre la mesa. «Quiero decir que mientras tú trabajas día y noche, ellas están usando tu nombre para quedarse con propiedades y dinero que no sabes que tienes». Mercedes palideció. Lucía intentó interrumpir, pero Clara continuó. «He visto los depósitos, las escrituras, las cartas, todo está aquí. Y si aún dudas de mí, puedo demostrarlo frente a un notario o, si hace falta, en un juzgado». El rostro de Andrés se transformó en una mezcla de incredulidad y dolor. Tomó los documentos y comenzó a leerlos con rapidez. Sus manos temblaban. ¿Qué es esto?», murmuró. Lucía intentó acariciar su brazo. «Andrés, no la escuches, son inventos y tu madre siempre ha querido separarnos». Pero antes de que pudiera seguir hablando, el dispositivo de grabación en el bolso de Clara comenzó a reproducir una conversación que había captado días atrás, cuando Mercedes discutía con Lucía en la casa vacía. «Una vez firme todo, Andrés quedará a nuestra merced. No habrá vuelta atrás». El silencio fue absoluto. Andrés dejó caer la copa que sostenía. Miró a su esposa y a su suegra como si fueran desconocidas. «¿Es cierto?», preguntó con voz quebrada. Lucía se quedó sin palabras. Mercedes, en cambio, lo miró con descaro. «Sí, Andrés, es cierto. Y lo hicimos porque eres demasiado blando, demasiado confiado. Necesitábamos asegurar el futuro y tú no ibas a lograrlo solo». Clara contuvo las lágrimas al ver el rostro de su hijo romperse en pedazos. La verdad por fin estaba sobre la mesa, pero el dolor que generaba era mucho más grande de lo que ella había imaginado. La última decisión, el silencio que llenó la sala tras la revelación, era tan espeso que parecía cortar la respiración. Andrés, con los documentos en una mano y el grabador en la otra, temblaba como si su mundo se hubiera derrumbado en un segundo. Clara lo miraba con ternura y dolor. Su mayor temor se cumplía ante sus ojos. La traición no venía de enemigos externos, sino de las personas a las que él había entregado su amor y confianza. Lucía, con lágrimas fingidas en los ojos, trató de tomarle la mano. «Andrés, por favor, déjame explicarte. Lo hicimos por nosotros, por nuestro futuro». Él la apartó con un gesto firme. «¿Nuestro futuro?», dijo con voz quebrada. «Esto no era amor, Lucía. Era una trampa». Mercedes, en cambio, no intentó disimular. Su mirada seguía siendo dura, fría, casi orgullosa. «Eres ingenuo, Andrés. Si no fuera por nosotras, seguirías siendo un hombre mediocre. Nosotras solo hicimos lo que tú no te atreviste a hacer, pensar en el poder, en el dinero». Andrés apretó los puños.
Su madre, sentada frente a él, murmuró con suavidad: «Hijo, no te culpes. Ellas se aprovecharon de tu bondad, pero ahora depende de ti decidir cómo terminará esta historia». Las palabras de Clara cayeron como un bálsamo en medio del caos. Andrés respiró hondo, miró a su madre y luego a su esposa y a su suegra. Tomó los documentos, los sostuvo en alto y dijo con voz firme: «Todo esto lo verán las autoridades, no se acabó». Lucía palideció, comprendiendo que la farsa había terminado. Mercedes, por primera vez, mostró un destello de miedo en sus ojos. Clara, con lágrimas contenidas, se levantó y abrazó a su hijo. «Estoy orgullosa de ti, Andrés. A veces la lección más dura es aprender a ver la verdad, aunque duela». Esa noche la familia se rompió para siempre. Lucía y Mercedes enfrentaron las consecuencias de sus actos, mientras Andrés, destrozado pero liberado, decidió empezar de nuevo. Pasaron meses antes de que las heridas comenzaran a cicatrizar, pero Clara permaneció a su lado en cada paso, demostrándole que pese a las traiciones, el amor verdadero siempre había estado en su madre. Y aunque la frase de Lucía aquella noche en el restaurante seguía resonando en su memoria: «Si no te gustan las bromas irónicas de mi madre, puedes pagar la cuenta e irte», Clara sabía que al final había sido ella quien pagó el precio de la verdad y quien salvó a su hijo de perderlo todo.